Dele gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Yo quiero estar hablando esta mañana exactamente de la importancia de la oración. ¿De qué es que les voy a hablar? De la importancia de la oración. De eso es lo que voy a hablar. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23 dice: lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Lejos esté de pecar contra el Señor, dejando de orar por vosotros, por ustedes. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto. El que mencionó estas palabras fue el profeta Samuel. Samuel consideraba que dejar de orar era pecado delante de Dios. Así de simple y así de sencillo. Él consideraba que dejar de orar era pecado delante de Dios. Y de hecho que es totalmente entendible, porque si uno deja de orar, deja de tener comunión con Dios. Y si deja de tener comunión con Dios, quien lo limpia cada día por su Espíritu Santo, por su palabra, entonces definitivamente va a perder la comunión con Dios y va a pecar. Eso es entendible. La oración, hermanos, es uno de los temas quizás más conocidos. La palabra oración aparece 110 veces, por lo menos, en la Reina Valera, y orar aparece 24 veces. Pero aunque sea uno de los temas más conocidos, igualmente, hermano, es quizás una de las actividades no más practicadas por el creyente. Es un tema conocido, pero es no tan practicado, aunque parezca mentira. Cuando se hacen estadísticas, menos de un 10% son las personas que oran, aparte de los que de la oracioncita que algunos ni la hacen por los alimentos, ¿verdad? Entonces no es mucha la gente que ora, aunque la palabra oración es un tema conocido y es muy bíblico, no mucha gente ora. También la oración es un tema sencillo, porque se trata de hablar con Dios. Suena bien sencillo, ¿verdad? Se trata de hablar con Dios. Aún así es donde se puede llegar al conocimiento más profundo de lo espiritual. Es un tema sencillo, muy sencillo, pero es la práctica de oración nos lleva al conocimiento más profundo de lo espiritual, al conocimiento más profundo de Dios. Porque la oración se trata de comunicarnos con Dios. La oración se trata de conocer a Dios. La oración se trata de la esencia de Dios. Y aunque es sencillo, a la vez es sumamente profundo. La oración es algo que no se necesita un título de teología o un título de teólogo para practicarla, pero sí un corazón dispuesto y rendido delante del Creador. Nadie necesita un título para decir, bueno, yo tengo este título, entonces puedo orar. No, porque hay muchos teólogos que no oran. Hay muchos ministros que no oran. Hay muchos servidores que no oran. Hay muchos creyentes que no oran. Aunque haya muchos que tengan títulos de una clase y de otra.
Podemos ser graduados del Instituto Bíblico, podemos ser graduados de Zoom, podemos ser graduados en la academia y sacar una maestría, pero si no oramos, no tenemos profundidad con Dios. El título, hermanos, como decían por allá, el hábito no hace el monje, ¿verdad? El título no hace que nosotros conozcamos realmente a Dios. Lo que hace que una persona conozca realmente a Dios es la oración. Por eso la oración es sumamente importante. La oración no gana popularidad, pero sí gana las más grandes y más difíciles batallas en el mundo espiritual. Porque quizá nadie es popular porque ore. Pero sí, hermanos, la oración es la que hace que un creyente, que una iglesia gane grandes batallas espirituales. Es sumamente importante la oración. Es extremadamente importante. Bendito sea Dios. La oración no tiene títulos, pero sí, hermanos, tiene la aprobación de Dios. Que eso es lo más importante. Si tiene la aprobación de Dios. Esto y más es, desde luego, la oración. Puedo decir que en el mundo espiritual no es posible ser victoriosos sin una verdadera vida de oración. No podemos triunfar en el mundo espiritual, no podemos crecer, no podemos profundizar, conocer a Dios. No podemos mantenernos ni siquiera en un ministerio por mucho tiempo si no hay de por medio una vida de oración. Porque lo espiritual se sostiene solamente a través de medios espirituales. No hay otra manera de que se sostenga, solamente a través de medios espirituales, y para eso es la oración. Si usted conoce otra forma, yo quiero conocerla, pero yo no la conozco. Esto, hermanos, nos lleva a comprender el porqué de muchas crisis diferentes, de diferentes aspectos de nuestras vidas, que van relacionadas con la falta de oración. Porque es importante nosotros saber a dónde está a veces el raíz del problema. Normalmente nosotros consideramos que casi siempre se le echa la culpa al diablo, ¿verdad? Y aquí no hay nadie defendiéndolo, definitivamente, no es la idea. O le echamos la culpa a algunas circunstancias de los problemas que tenemos en la vida. Y responsabilizamos muchas cosas, pero si nosotros hacemos un análisis y hacemos conciencia de las cosas, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo realmente luchando contra cualquier situación, contra cualquier circunstancia, contra cualquier problema? ¿Lo estoy haciendo de la forma correcta? Y la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta? La respuesta es, la forma correcta es a través de la oración. Es a través de la oración. Entonces, si no estamos orando, si no estamos buscando al Señor, entonces las crisis se nos vienen encima. Por ejemplo, tenemos crisis en los cristianos hoy, bastante fuertes, muchas crisis. Algunas que salen a flote y otras que están allí, y en algún momento quizás arrastra a ese creyente y ese creyente fracasa y se aparta de los caminos del Señor, pero hay fuertes crisis. Por ejemplo, en los hogares tenemos crisis fuertes. Muchos matrimonios cristianos hoy están fracasando. ¿Cuál es el común denominador? Ese matrimonio ha dejado de orar. Por lo menos uno de los dos ha dejado de orar.
Un matrimonio que se mantiene rendido delante del Señor día a día, que se postra delante del Señor, que dobla sus rodillas delante de Dios, que se humilla delante de Dios, que busque la presencia de Dios. Cualquier crisis que venga, cualquier dificultad que venga, cualquier circunstancia, por adversa, por difícil que sea, la van a vencer, porque en oración van a tener la victoria, se van a levantar más fuertes. Cada día será más fortalecida esa relación de matrimonio. Pero ¿qué sucede? Cuando viene el problema, viene la crisis, esas personas, ese matrimonio deja de buscar la presencia de Dios, se envuelven en el problema, se critica el uno al otro, discute el uno con el otro, se pierde la comunión entre ellos y se pierde la comunión de oración, y ahí es donde el diablo trabaja y ese matrimonio puede fracasar. Entonces la crisis no es el problema que viene, porque todos enfrentamos momentos difíciles. Y la prueba de fuego para un matrimonio le voy a decir cuando es mayormente. Cuando le llegue a la esposa la menopausia y al viejo la andropausia. Ahí sí, papá. Ahí sí, ahí sí. Muchas veces se la han jugado de una forma y otra, pero cuando llega ese momento donde la esposa se la vuelve a ver, ya está sudando y está ahí ya con un calorón, hermano, eso es complicado, todo es complicado, pero no hay nada que sea tan complicado, no hay nada que nos derrote, no hay nada que nos destruya, si nosotros nos mantenemos orando delante del Señor. ¡Aleluya! Entonces la crisis no es la menopausia, ni la andropausia, ni la crisis es de que ya ahora que los hijos, que la atención a los hijos, o que no la atención, o que mucho trabajo, que esa no es la crisis. La crisis es que se ha dejado de orar. Y no estoy hablando de esa oración que hacemos, Señor, te doy gracias y me acosté. No. Estoy hablando de esa oración de la búsqueda de Dios de corazón. Estoy hablando de la oración donde nos rendimos delante de Él. Estoy hablando de la oración que Jesús, cuando Él dijo, bienaventurados pobres en espíritu. Cuando Jesús estaba diciendo eso, estaba diciendo que son dichosos aquellos que se consideran mendigos espiritualmente, que dependen del 100 y el 1000% de Dios, que en sí mismo no podrían lograr nada, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. Es esa oración rendida delante del Señor. Si no hay, hermanos, oración, el orgullo se impone, la carne se levanta, el yo, la carne, la discusión, el querer tener la razón, se hace imposible el poder salir adelante, porque no hay perdón, porque no hay entendimiento. Porque todo el mundo en nuestra naturaleza carnal y humana queremos tener la razón, sí o no. Claro que sí. Roger siempre quiere tener la razón. En mi carne yo siempre quiero tener la razón. Pero cuando nosotros entendemos que no es asunto de ganar una discusión, que no es asunto de quién tiene la razón, sino es asunto de rendirse delante del Señor y que Dios sea glorificado en ese matrimonio, entonces el yo, mi carne, mi naturaleza carnal se dejó y se quitó y se llevó a un lado. Estoy dispuesto a morir, pero que Cristo viva en mí. Pero eso solamente se puede lograr a través de la oración. No se puede morir al yo si no es a través de la oración. No hay verdadera humillación si no es a través de la oración. No puede haber una verdadera transformación
Y no puede estar la naturaleza carnal sujeta, si no es a través de la oración. Aquel que dice, no, es que a veces queremos acortar el camino, a veces queremos hacer la receta fácil. Y a veces hay gente que dice, no, es que lo que sucede es que yo lo que he tenido es un espíritu de adulterio y ya la verdad que aunque yo no quiera, pues entonces tengo que estar cayendo en eso. Lo que ocupo es que alguien con poder me libere. Entonces la responsabilidad no está en aquel que está en esa situación, sino la responsabilidad está en que no hay nadie con poder que lo libere el espíritu de adulterio. Qué fácil, querer ser tan más bonita. Pero lo que sucede es que esa persona no ha decidido morir, a despojarse del viejo hombre. La Biblia dice que nosotros tenemos que despojarnos. ¿Quién? Yo tengo que despojarme del viejo hombre para que el nuevo hombre y revestirme el nuevo hombre creado según Dios. Yo debo de hacerlo. Yo debo tomar la decisión de morir al viejo hombre, hermano, y revestirme el nuevo hombre creado según Dios. La Biblia dice que renunciando a todas las cosas del pasado, ahora entonces nosotros retomamos las cosas nuevas que es en Dios, pero yo debo renunciar. Pero eso lo tengo que hacer solamente a través de la oración, rendido delante del Señor. Pablo lo decía, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi decisión es estar crucificado juntamente con Cristo. Entonces, muchas veces queremos y damos una receta así. No, es que lo que yo necesito, si es una persona endemoniada, pues se le expulsa el demonio y que esa persona busque a Dios nuevamente, porque si no se le meten 7 peores. Amén. Pero eso no es muy difícil. En el nombre de Jesucristo, cuando uno ora en el nombre de Jesucristo, la persona endemoniada se libera. Lo digo porque lo he visto. Lo digo porque hay poder en el nombre de Jesús. Completamente. El problema es tratar de liberar a alguien que no tiene un demonio, sino que él mismo quiere estar en esa condición. Recuerdo una ocasión que me trajeron a alguien para que lo liberara. Había orado por algunas personas y Dios había hecho cosas lindas, sí. Lo primero que me senté a hablar con esa persona y le dije, bueno, ¿por qué quiere usted que ore? Me dijo, no, yo no quiero que usted ore por mí. A mí me trajeron acá para que usted me libere. Yo, pero ¿qué es la situación? No, la situación es que yo vivo con una mujer, yo no quiero a mi esposa, yo quiero otra mujer y yo definitivamente no quiero dejarla. Y yo, ¿usted no quiere dejar de adulterar? No, yo no quiero dejar de adulterar. Ok, Dios me lo bendiga, váyase en paz. No es un asunto, hermano, de que uno me voy a ponerme a orar por una persona que no quiere dejar de pecar. Si esa persona no se arrepiente de sus pecados, no va a poderse liberar. Si esa persona no entiende que lo que está haciendo es un pecado y se arrepiente del pecado para que Dios le perdone, entonces lo que sucede es que si uno ora enseguida dice la persona, hombre, yo fui y oraron por mí y de todo, y seguí igual. Nada pasó. ¿Cuántos saben aquí? Porque lo que necesitamos es humillarnos y orar delante del Señor. ¿Hay crisis en los matrimonios? Claro que sí. Pero hay poder en la oración, claro que sí. Hay victoria en Cristo, claro que sí. Pero hay que decidir orar. Hay que decidir rendirse delante del Señor. Hay que decidir buscar a Dios. Yo pastoreé una persona hace muchos años. Y hace unos días la veía esa persona y me recordaba en una ocasión que tuvimos una vigilia
La vigilia terminó a las 12 de la noche. Ellos vivían a 2 horas de camino. Y el camino era, bueno, del Bajo de Esperanza al Alto Ojo de Agua. Para que más o menos tengan una idea, los que más o menos conocen, ellos no tenían transporte, ellos tenían que irse a pie. Terminó a las 12 de la noche la vigilia. Es una vigilia de oración, donde se clama, se busca la presencia del Señor. Y a las 2 de la mañana, cuando iban llegando a la casa, después de una media hora, le dice ella al esposo: necesito que me lleve al hospital. Ella ya estaba en el tiempo de dar a luz, se le reventó la fuente. Y ya en ese momento tenía que ir para dar a luz. Una persona con 9 meses de embarazo, caminando 2 horas por una cuesta, pasando una vigilia. Y todas esas horas, pero eso no le impidió haber ido a muchas horas de oración. Así, hermanos, es la gente que quiere realmente buscar la presencia de Dios. Estamos a 3 minutos en carro, 5 minutos, a 100, 200 metros de la iglesia, y el culto de oración no nos asomamos al templo. ¿Cómo no va a haber crisis, hermanos, en la familia? ¿Cómo no va a haber crisis en los creyentes? Si no realmente entendemos que hay que orar, hermano. Es que hay que orar. Es que la oración es la respiración de la alma y del espíritu. Si nosotros no respiramos, a mí me gusta bucear. Algunos que han ido, modestia aparte, pero cuando no me han visto bucear, bueno, mi hijo es mucho mejor, ¿verdad? Él aguanta más, pero uno se sumerge y al ratito está pensando ahí, pero ¿y qué pasaría? ¿Sería que se ahogó? No, uno hace esas cosas. Pero por más que uno resiste, allí, hermanos, buceando, hay un momento que uno siente que ya está reventado, hay un momento que uno tiene que salir y sale uno, pero es para jalar aire, porque si no, definitivamente va a perder el conocimiento y se ahoga, se va a morir. Así de simple y así de sencillo. Hermanos, la oración es la respiración de nuestra alma. Si yo no entiendo que yo necesito oxigenarme espiritualmente cada día, todos los días, siempre, amado hermano, necesito oxigenarme espiritualmente, necesito tener comunión con Dios, necesito buscar a Dios, necesito la presencia de Dios, necesito el favor de Dios, y eso lo tengo en oración, buscando su rostro, buscando su presencia, escuchándolo a Él, conociéndolo a Él. Entonces, si yo no entiendo eso, ya morí desde hace rato espiritualmente y ni cuenta me he dado. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Yo me recordaba y decía, y le decía a su hermana, de verdad, y esa historia es cierta. Qué mujer más valiente. 2 horas de camino para llegar a la vigilia, 2 horas de camino después de 6 horas de estar. Y llegar y ahí una vez, y tenían que ir a buscar un carro que estaba más cerca, se llamaba, ya murió don Alpidio. Y le dice el esposo, voy a llamarlo. Y dice, no, ¿cómo que voy a llamarlo? Vamos a pie. Y cogió para abajo de nuevo. Para ir a parir ya como a las 5 de la mañana ya había nacido el chamaquillo. Así, hermanos, andábamos en una vigilia en la lucha por Cerro Grande. Y ahí nos enseñaba el hermano, allá detrás de cada fila, allá detrás de cada montaña, allá
Ya vienen unas familias a 3, 4, 5 horas de camino. Y uno ve a la gente sencilla, algunos como Tatiule, vienen sudados. Pero qué vigilia y qué culto. Qué presencia del Señor. Porque hay un deseo de buscar de Dios. Porque le dan valor a un tiempo como ese, donde va a haber un grupo de creyentes alabando y adorando a Dios, orando delante del Señor. Esa gente no se va vacía. Esa gente se va rebosante de la presencia de Dios. Porque Dios nunca defrauda a nadie que lo busca a Él. Cuando me buscáis, dice el Señor, buscadme de todo corazón. Y el que me busque de todo corazón me va allá, dice el Señor. Y a mí me encuentra el que temprano me busca. El Señor va a traer respuesta a cada persona que lo busca a Él. Estamos en un tiempo donde la mayor crisis no es la falta de santidad, porque muchas veces nosotros somos buenos para señalar a uno y al otro, que mire y que no anda. Y mayormente los más viejos señalamos a los más jóvenes, lamentablemente. En una ocasión hace muchos años tuve una reunión con un grupo. Habían como unas 2 o 3 personas más adultas que estaban señalando mucho el grupo de unos jovencitos que habían. Yo escuché todas las quejas que habían y todo lo demás. Y yo simplemente les hice esta pregunta a ellos. Ok, te señala este y este error de estos muchachos, ¿está bien? Le pregunto, ¿cuánto tiempo dedica usted orando por esos jóvenes? Inclinaron su cabeza y se quedaron callados. Porque criticar y murmurar es fácil. Y señalar es fácil porque lo hacemos con un disfraz de espiritualidad. Una máscara de espiritualidad, pero no hay espiritualidad, porque murmurar, hermanos, y hablar es fácil, pero doblar rodillas por aquella gente, si nosotros amamos realmente a aquella gente y nos preocupa la condición espiritual de esa gente y queremos que ese joven cambie, nosotros no vamos a murmurar, porque eso nunca ha cambiado a nadie. Nosotros no vamos a hablar mal de esa persona, porque eso nunca ha cambiado a nadie. Nosotros vamos a doblar rodillas, nosotros vamos a orar y nos vamos a presentar delante de Dios. El diablo no nos puede seguir engañando más. Lo que Dios busca y lo que nosotros necesitamos es que oremos por las necesidades de esas personas. La oración sí puede cambiar una persona y puede cambiar un ambiente. Puede cambiar un ambiente. A veces el creyente dice, pero no sé, es que no sé el culto está tan frío y no sé, como que la iglesia está fría. Qué fácil decir la iglesia está fría. Qué fácil es decir que no había un ambiente muy bonito en la alabanza y en la adoración. Eso, hermanos, hasta el más satánico lo puede decir. Eso hasta el diablo lo puede decir. Pero qué difícil es postrarnos delante de Dios horas y decirle, Señor, glorifícate y manifiéstate en medio de tu iglesia. Señor, derrama tu gracia, derrama tu unción, derrama tu bendición. Señor, manifiéstate en medio de tu pueblo. Señor, derrámate en medio de tu iglesia. Señor, haz algo diferente en medio de tu iglesia. Eso sí es de Dios. Eso sí es de Dios.
Y eso es lo que la iglesia necesita orar. La iglesia necesita orar. Si queremos que el ambiente sea excelente en un culto, no tenemos que venir a calentarnos, tenemos que venir ya fervientes en el Espíritu. Si nosotros esperamos cada domingo para que nos metan una inyeccióncita allí de fuego espiritual, y pasó toda una semana y nosotros no oramos y estamos desconectados con Dios, ¿cómo pretendemos llegar y que de una vez sea como meternos ahí, como enchuflarnos allí en un cable de pretensión? No, hermano, nosotros necesitamos ojalá llegar más bien ya en una condición espiritual donde vamos a ser medios de bendición para las demás personas. Se vale para la gente que no es creyente, desde luego, que venga a ver qué recibe, porque no es creyente. Pero para nosotros los creyentes, se vale decir, vamos a ir a adorar a Dios en comunión. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Vamos a ser provocadores de la gloria de Dios. Aleluya. Y si estamos en comunión con Dios en oración, eso es lo que sucede. La presencia de Dios no va a detenerse, la presencia de Dios se va a mover, se va a manifestar. Es evidente cuando alguien que predica, que enseña o que hace algo, es evidente si ha orado, si ora o si no ora. Es evidente. Es evidente en la iglesia, los creyentes, es evidente la gente que ora y que está orando, y la gente que no ora y no está orando, y que quiere que los atmósferas espirituales cambien, y quiere que su familia cambie, y quiere que su matrimonio cambie, y quiere que su economía cambie, y quiere que la iglesia sea espiritual, pero él no ora. Nosotros, hermanos, sabemos a dónde está la llave de la bendición. Rindiéndonos delante del Señor, orando delante del Señor. Nosotros sabemos cuántas victorias han habido cuando la gente ha orado. Tremendas victorias. Dios ha resucitado gente. Voy a mencionar por lo menos unos 2 ejemplos, y vamos a dar un tiempito para que oremos en esta mañana linda, una mañana bendición, una mañana gloriosa. 1 Timoteo 2:8 dice, por tanto, quiero que los hombres, las mujeres, oren en todas partes y levanten manos santas, sin ira y contienda. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que los hombres y las mujeres en toda parte. Gloria a Dios. Es la voluntad de Dios de que usted y yo oremos. Es la voluntad de Dios. Recuerdo hace unos años que un muchacho que esos síndromes que le agarra a la gente así de espiritualidad, que él andaba muy en el espíritu, y él me decía, es que yo solamente obedezco la voz del Espíritu. Y si el Espíritu me dice que ore a las 2 de la mañana, yo oro a las 2 de la mañana. Y si me dice que ore a las 7 de la noche, oro a las 7 de la noche. Y yo me quedé pensando, y yo digo, pero esto está un poco contradictorio a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que orar sin cesar. A mí el Espíritu no tiene que estarme hablando ahí diciéndome, ore a las 7, a las 4, no. Yo sé que tengo que orar siempre, porque la Biblia lo dice así. No tenemos que sobrepasarnos de creernos muy espirituales. Seamos realmente espirituales. La Biblia nos dice que tenemos que orar siempre. No tenemos que orar, y decir, si es tu voluntad que yo ore. No, es la voluntad de Dios, de hecho, que oremos. Esa es la voluntad de Dios. Quiero que los hombres oren en todo tiempo y en todo lugar. Y levanten manos santas, sin iras y contiendas. De hecho, que si nosotros oramos y levantamos las manos, ya la ira y la contienda tiene que haber salido, porque
Si usted quiere probar si alguien está un poquito mal espiritualmente, dígale usted, levante su mano y empiece a orar, y esa persona no levanta la mano, si está mal espiritualmente. ¿Me escuchó? Y no es problema de los demás, el asunto es nuestro. No podemos decir, no, el asunto es nuestro. Pero tenemos que levantar manos y iras en contienda y orar siempre. Debemos de orar siempre. La crisis, hermanos. Todos necesitamos comunión con Dios. ¿Cuántos lo saben? La oración es la que nos conecta con Dios. El crecimiento espiritual individual viene a través de la oración. Viene a través de la oración. El crecimiento espiritual viene a través de la oración. Podemos crecer en conocimiento, pero si no oramos, nos quedamos solamente, hermanos, con conocimiento. Y con el conocimiento nadie ha podido, hermanos, solamente con conocimiento nadie ha podido crecer en la vida espiritual. El conocimiento, hermanos, y la oración deben de ir juntos. El conocimiento, hermanos, yo voy a tomar como un ejemplo que vi allí. Usted cuando va en un botecito que tiene 2 remos, usted necesita que, si quiere que el bote camine hacia adelante, necesita ir remando con los 2 remos. Si usted solamente rema con uno, ¿qué sucede? Gira. El botecito solamente va a girar. Con cualquiera que sea, el izquierdo o el derecho. Si usted quiere que el bote avance, tiene que remar con los 2. Conocimiento y oración. Fe y obras. Conocimiento y oración. Hay gente que dice que solamente también oración, pero también se ocupa el conocimiento. Pero la mayor parte de las personas buscan el conocimiento, dedican horas al conocimiento, pero cero a la oración. Igual como ese botecito, solamente con conocimiento, giramos y nunca nos conducimos a ningún lugar. Se ocupa el conocimiento y se ocupa la oración. Necesitamos la oración para tener comunión con Dios. La oración ha traído grandes victorias al pueblo de Dios. Primero Reyes 17:22 dice: el Señor oyó su petición. El profeta oraba y él oyó su petición. Y el alma del niño volvió a su cuerpo. Y el niño recobró la vida. Cuando también se oró por lluvia, ¿se acuerda? Elías oró una y otra vez. Después de 3 años de sequía. Y Dios hizo que se derramara la lluvia. Elías, siendo un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero oró y creyó. Y Dios hizo, hermanos, que la lluvia descendiera. Porque la oración hace milagros. Hechos 12:5 dice: mientras Pedro era bien vigilado en la cárcel, lo tenía Jacob, hermanos, lo tenían para sacrificarlo, para matarlo a Pedro, como habían matado a Jacob. La iglesia dice: hacía oración. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso tener una iglesia! Que cuando el siervo del Señor está siendo atacado, está siendo, hermanos, allí presionado, en este caso Pedro encarcelado, lo iban a matar, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Y Dios envió un ángel esa noche, y por más vigilancia que hubiera, por más cerrados los portones que estuvieran, por más cadenas y por más candados que hubieran,
Cuando, hermanos, se ora a Dios, Dios hace su perfecta voluntad. Las cadenas se rompen, las murallas se caen, los obstáculos, hermanos, se caen. Hermanos, si Pedro fue sacado de esa cárcel, en de momento, hermanos, era tan impresionante que le parecía que seguro se estaba soñando. Se estaba soñando que le habían sacado de ahí porque... Pero no, se dio cuenta cuando estaba afuera que no era un sueño, era una realidad. Él estaba siendo liberado de la muerte en ese momento, porque la iglesia hacía oración sin cesar constantemente por él. La oración tiene poder. Alguien dijo este término, lo voy a usar. Escúchelo bien, no se le olvide. La oración lo puede todo. La oración lo puede todo. Lo que hay que hacer es orar. Lo que hay que hacer es orar. Cuando este servidor la ha visto difícil, por una u otra circunstancia, refuerzo la oración. Las circunstancias a mí nunca me han alejado de orar. Las circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles me han dado la oportunidad de reforzar la oración, de acercarme más a Dios, de buscar más la presencia de Dios. Y yo le garantizo que si hoy estoy aquí, hay dos razones, quizás más. Obviamente Cristo, hermano, está con nosotros, eso es así, pero siempre hay gente que ora por uno. Y eso lo agradezco con todo mi corazón. Y porque he tratado con la ayuda del Señor siempre de estar conectado con Dios a través de la oración. En esto nadie se gradúa. No podemos decir, ya tengo tantos años de convertido, de conocer al Señor, ya no necesito orar. Necesitamos orar todos los días. Necesitamos buscar la presencia todos los días. Necesitamos humillarnos delante de Dios en oración todos los días. Si queremos vencer las crisis, si queremos ver cambios en el ambiente de la iglesia, si queremos ver testimonio mejor en las demás personas, no los señalemos, no los critiquemos, no murmuremos de la iglesia, oremos, oremos, oremos y oremos. Eso es lo que cambia todas las cosas. La oración, todo. La oración todo lo puede. Pónganse de pie en esta mañana.